La lengua es un conjunto de sonidos y signos que sirven como instrumento de comunicación para un grupo de individuos, es decir, para una comunidad que comparte ciertas palabras, reglas de uso y sentidos. En el mundo se habla entre 6 y 7 mil lenguas y todas forman parte importante de la identidad de quienes las hablan. De hecho, una lengua, además de ser el sistema de comunicación de una comunidad, también es un reflejo de la forma de pensar, los usos, las costumbres y las tradiciones de una cultura. El lenguaje oral es aquel que los seres humanos emplean para comunicarse por medio de la voz. En cambio, el lenguaje escrito es aquel que se produce mediante la escritura de las letras que conforman una lengua. El zapoteco es una lengua indígena mexicana. Se habla principalmente en Oaxaca. Que en un lugar se hable una determinada lengua depende de varios factores, entre ellos la historia, la identidad cultural o la situación comercial de una región. En México, por ejemplo, se habla mayoritariamente español porque España colonizó el país por cientos de años. El español tiene 572 millones de hablantes. Los países de América con más hablantes de español son México, Colombia y Argentina. El español es la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales, Facebook y Twitter. El español es la segunda lengua materna más usada en todo el mundo. La lengua materna se refiere a la primera lengua que aprende una persona. El español es la lengua oficial en 21 países del mundo. Además de las diferencias en el español de un país a otro, las lenguas también se hablan de distintas formas, según la región, los grupos de edad y el espacio donde se desarrollan las personas. En México, cada región adopta un uso diferente de la lengua. Por ejemplo, en algunos estados del norte, como Chihuahua, Coahuila y Sonora, el sonido de la ch presente en palabras como chícharo o enchiladas se pronuncia dejando escapar el aire, es decir, como sh. Por otra parte, muchos hablantes que viven en diversas costas de México, por lo general, no pronuncian la S al final de las palabras. A este fenómeno se le conoce como aspiración. Asimismo, según el lugar donde se esté, hay distintas palabras para referirse a la misma cosa. Por ejemplo, a un cerdo se le puede llamar puerco, chancho, cochino o cuche. El uso de la lengua también cambia de generación en generación. Por ejemplo, tus abuelos pueden utilizar palabras que quizá tú no entiendes porque han dejado de usarse. Y tú puedes emplear palabras que no entiendan tus abuelos porque son nuevas, por lo general adoptadas de otros lugares. También el contexto social en que se desenvuelve una persona influye en cómo hablar. Por ejemplo, alguien que trabaja en un laboratorio probablemente usa términos técnicos, mientras que un comerciante del mercado utiliza un lenguaje coloquial para comunicarse con el mayor número posible de personas. Los hablantes tienen la capacidad de adaptarse a distintas situaciones comunicativas, según las personas con quien se comuniquen y las circunstancias en las cuales se encuentren. Por ejemplo, no usas las mismas palabras cuando estás con tus papás o con tus amigos que en el salón de clase con tus profesores o en una biblioteca cuando te diriges al bibliotecario. En las primeras dos situaciones comunicativas seguramente tus expresiones serán coloquiales, en cambio en las otras dos serán más formales. Veamos los siguientes ejemplos. Estuvo bien padre mi fin de semana. Mamá, ¿puedo quedarme a ver la peli?
Buenas tardes, señorita. ¿Podría ayudarme a encontrar este libro? Cada lengua expresa una forma única de ver el mundo. Tu lengua no solo se compone de las palabras con que te comunicas, sino que contienen y reflejan varios aspectos de la cultura, tus ideas, tu edad, el lugar donde naciste, la historia de tu comunidad, etc. Por eso es tan importante cuidar y preservar todas las lenguas que existen en el mundo. No olvides que para conocerte a ti mismo, debes conocer la lengua que hablas, la manera en que se habla en diferentes regiones de tu país, cómo la emplean tus abuelos y qué diferencias hay con el modo en que tú te expresas en distintas situaciones comunicativas.